Hermanos, el Señor los continúa bendiciendo. Hoy traigo una palabra poderosa para ustedes. Lleva por tema: esperar en Dios transforma la debilidad en nuevas fuerzas. Vamos a la poderosa palabra. Vamos a Isaías 40, del 28 al 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y el 30 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Palabra poderosa en las manos del Señor, mis hermanos. ¿Alguna vez han llegado al final de un día o de una semana o de un mes, de una temporada de su vida, sintiendo simplemente que ya no les queda energía para nada más? Todos conocemos el peso de querer hacer lo correcto, de querer cuidar a nuestra familia o de cumplir con nuestras responsabilidades, pero sentir que el cuerpo y la mente dicen basta, no doy más. A veces intentamos recargarnos con café, con vacaciones o con distracciones, pero el agotamiento del alma es diferente. Es ahí, en el punto donde sentimos que nuestras baterías están en cero. El celular está descargado. Donde Dios nos invita a una experiencia sobrenatural. En Isaías 40, Dios no nos regaña por estar cansados. Él nos ofrece un intercambio divino. Hoy vamos a descubrir cómo podemos dejar de intentar correr con nuestra propia energía para comenzar a volar con la fuerza de Dios. Reconociendo quién es nuestro Dios es una de las maneras en las cuales vamos a poder descubrir. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno no desfallece ni se fatiga con cansancio? El profeta comienza con una pregunta, recordándonos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Reconocer la limitación humana de que nosotros nos cansamos, que tropezamos. O sea, tropezarnos no es derrota, sino una verdad necesaria. Todos hemos tropezado en esta vida. Admisión, humildad abren la puerta a la ayuda divina. Nosotros tenemos, mis hermanos, que ser humildes y que aceptar cuando nosotros hemos estado agotados. Muchos de nosotros hemos sentido que ya no podemos más. Nosotros hemos visto en el boxeo, lo que de pronto en boxeo, yo tuve puros hermanos hombres, y entonces en el boxeo, cuando el entrenador tira la toalla es porque ya el peleador no va más. Ya el peleador, ya cancelen la pelea porque ya si el entrenador tiró la toalla es porque ya no va más el boxeador. Así pasa también en los corredores. Cuando un corredor va en una carrera de atletismo y admite que no puede correr sin agua, que en una carrera larga sin agua él no puede estar. Él reconoce esa limitación humana, que nosotros nos cansamos, que él tiene que buscar esa agua, él tiene que buscar el agua en esa carrera. Reconocer que la sed le permite buscar la fuente. Negar la sed lo condena a desfallecer. Él va en la carrera, corriendo. No, ustedes que ellos llevan un canguro y llevan un tarrito con agua, o hay ciertos lugares donde les entregan el agua. Entonces él desde que sale, no, yo no necesito llevarte tambuquito, no necesito llevar tarro, yo así puedo en la carrera sin tomar agua. Y empieza a correr. Y correr, y correr. Y ve que los demás pasan en los puntos de agua y toman el agua. Y él no, porque él no necesita. Llega un momento donde le toca reconocer que él necesita esa agua para poder avanzar en esa carrera.
Y ahí es entonces donde entra el primer punto de hidratación y donde recibe ese vaso de agua, esa hidratación que les dan. Ahí es donde él lo primero que le tocó hacer, que reconocer que necesitaba buscar esa fuente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Reconocer que necesitamos buscar del Señor. Reconocer nuestra fragilidad. Nos dirige hacia Dios. El escritor cristiano Charles Spurgeon decía que la primera oración efectiva es la oración de admitir que no podemos. Solo cuando confesamos impotencia nos volvemos disponibles para que Dios obre. Vean, se los voy a repetir. La primera oración es efectiva. La primera oración efectiva es la oración de admitir que no podemos. Solo cuando confesamos impotencia nos volvemos disponibles para que Dios obre. Cuando nosotros aceptamos que sin el Señor no somos nada. Cuando nosotros reconocemos que quiénes somos nosotros. Cuando nosotros reconocemos lo que el Señor hace en nuestra vida, hace en nuestra vida. Cuando nosotros reconocemos que sin Él nada somos, que nada podemos hacer. ¿Qué es de nuestra vida? ¿Qué podría ser nuestra vida si el Señor no está con nosotros? Si el Señor no está a nuestro lado, mis hermanos. Vamos a hacer esta semana como una especie de inventario. Y vamos a anotar. Usted va a buscar en su agenda, en su libreta, en una hojita. ¿Dónde te sientes cansado o angustiado? Lo vas a escribir. Vas a hacer la pregunta, ¿dónde me siento cansado y angustiado? Y voy a responder. Llévalo a Dios en oración con palabras sencillas. Señor, no puedo con esta situación. Señor, no puedo con esto. Señor, ya no aguanto más. Señor, ya no sé qué hacer. Señor, me siento incapaz. Señor, quiero tirar la toalla. Reconoce que no sabes qué hacer. Y esa confesión es el primer paso para la renovación. Cuando tú confiesas que con tu fuerza ya no puedes, es cuando el Señor entra a darte las fuerzas de Él. El segundo aspecto es esperar en Dios, descubrir su poder. Los muchachos se fatigan, dice en el versículo 29, los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová renovarán fuerzas. Renovaremos fuerzas. Los que esperamos en Jehová. Dios no es indiferente al cansancio humano. Él da fuerzas y multiplica las fuerzas al que no tiene. Esperar en Dios implica creer que Él actúa, que su poder se revela cuando reconocemos nuestra necesidad, lo que les decía anteriormente. El Señor sabe que nosotros nos cansamos. El Señor sabe que hay momentos en que no podemos más. El Señor sabe que ese cansancio físico, cansancio emocional, cansancio espiritual, mis hermanos. El Señor sabe todo lo que tú estás viviendo. El Señor conoce cada paso que tú das, cada pensamiento, cada cabello de tu cabeza, el Señor lo conoce, mis hermanos. Y nosotros tenemos que reconocer la necesidad. Tenemos que reconocer que sin el Señor nada somos. Tenemos que reconocer, mis hermanos, la majestuosidad del Señor. Que eres el Rey de reyes y Señor de señores. Que no hay otro Rey más fuerte que Él. Que no hay otro Rey sobre Él, mis hermanos. Vamos a pensar en los faros esos que guían los barcos en la noche. Los faros. Aquí en el mar, los que viven en Coveñas, que viven cerca del mar. Hay unos faros que son los que en la noche, por la luz, guían a las embarcaciones, a los barcos. Y esos barcos en la noche tienen que confiar y dirigirse hacia esa luz. Porque esa luz, ellos ahí ven agua para acá, agua para allá, agua para este lado, agua para todos los lados. Y esa luz de ese faro, ellos tienen que confiar ciegamente en esa luz de ese faro. Dirigirse hacia esa luz. Esperar en Dios implica creer que Él actúa. El Señor es el faro de nosotros. El Señor es tu faro, el Señor es mi faro.
Cuando nosotros seguimos esa luz que es el Señor, mis hermanos, Él es quien nos dirige a un lugar seguro. Él es quien nos dirige a que nosotros tengamos la victoria. Él es quien nos dirige para que nosotros salgamos del momento de dificultad en el cual estemos pasando. El Señor es tu faro, el Señor es nuestra luz. El Señor es el que nos guía en medio de la oscuridad. En medio de la oscuridad, en medio del problema, en medio de la circunstancia que tú estás pasando en este momento. El Señor es el único faro que te puede guiar. En este momento tú eres ese barco que está a la deriva. Ese barco que no sabe para dónde coger. Pero en ese momento viene el Señor cuando tú reconoces, Señor, no sé qué hacer, no sé qué hacer. En ese momento es cuando tú ves esa luz, cuando tú ves ese faro, cuando tú ves esa luz que te direcciona, esa luz que te dice, hijo mío, por aquí es, sigue por aquí, ven, yo te ayudo, ven, yo te abrazo, ven, yo te levanto, ven, yo te restauro, mis hermanos. Búscala al faro. El mayor faro que tenemos nosotros es el Señor, mis hermanos. Él es el que nos sostiene en nuestra travesía. Él es el que nos sostiene. Su poder es el que nos sostiene en esa travesía. Cuando estamos que no sabemos qué vamos a hacer, mis hermanos. Tozer, un escritor cristiano, A.W. Tozer, afirmaba que la verdadera experiencia de Dios comienza donde termina nuestra autosuficiencia. Allí, en la dependencia, se manifiesta su poder. Lo que decíamos ahora. Cuando ya nosotros entregamos al Señor, reconocemos que no podemos hacer nada, que nosotros sin Él no somos nada. Ahí es donde el Señor manda esa luz, manda ese faro, ahí es donde el Señor se manifiesta. La verdadera experiencia de Dios comienza donde termina nuestra autosuficiencia, cuando termina nuestro yo. Ahí es donde empieza el Señor a actuar en tu vida y en mi vida. Tenemos que practicar una espera activa, mis hermanos. Antes de tomar nosotros cualquier decisión importante, tenemos que orar. Pidiéndole al Señor claridad, pidiéndole a Dios claridad. Tenemos que mirar cómo nuestra perspectiva cambia cuando nosotros dependemos de Dios. Cuando usted va a tomar una decisión importante, usted no la tome a la ligera. Si usted en este momento tiene que tomar una decisión importante para su vida, para su empresa, para su familia, para su ministerio, usted no la va a tomar así ya, ¡ay, Tim Marín de Dopingüe! No, señor. Usted va a tomar esa decisión, pero tiene que estar basado en lo que el Señor te está diciendo. Tú tienes que colocar, mis hermanos, en el Señor. Tienes que entregarle al Señor en oración para que el Señor te dé la claridad. Para que el Señor te dé a ti ese discernimiento que necesitas para tomar la decisión correcta y adecuada. Dios nos dejó a nuestros pastores. Y en ese momento es cuando tú te diriges al pastor. Y es cuando tú le preguntas y le comentas, pastor, voy a hacer esto, pienso hacer esto, ¿usted qué opina? El pastor, con el discernimiento que el Señor le ha dado, te puede dar un consejo. Oras al Señor, hablas con tu pastor para confirmación y ahí puedes tomar la decisión. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros lo que hacemos es buscar vecinos, al primo, a la abuelita, al tío, a la mamá, a la mejor amiga, a la amiga, al tío, a cualquiera, al hermanito de la iglesia, a cualquier persona buscamos para que, ay, voy a hacer esto. ¿Qué dices que haga? Y una persona, mis hermanos, sin discernimiento de parte del Señor, no te va a dar un buen consejo. En cambio, cuando tú buscas que sea de parte de Dios, que sea el Señor el que te va a dar el direccionamiento, el que te va a mostrar la luz, el que va a mostrar el faro para que tú tomes la mejor decisión, mis hermanos, ahí es cuando tú tomas una correcta decisión de las cosas. Ahí es cuando tú tomas una correcta decisión.
Vamos a leer nuevamente el versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan, mi hermano, no los que se desesperan. Los que esperan. La palabra esperar, ese es el tercer aspecto, la espera que te va a renovar, espera en Él. Esperar en el original hebreo, gabat, no significa sentarse a ver pasar el tiempo, significa entrelazarse con una cuerda que se trenza. Es esperar con expectación, confiando activamente en su intercambio. Tú le das tu debilidad a Él y el Señor te da su fuerza. La promesa central de los que esperan y renuevan fuerzas, levantan alas como águilas, corren sin cansarse. La espera produce paciencia y la esperanza no defrauda. No es una promesa de ausencia de pruebas, sino de renovación en medio de ellas. No quiere decirte que tú no vas a tener pruebas, no. Quiere decirte que tú después de la prueba viene la renovación. Tú vas a ser renovado a raíz de esa prueba. Que a raíz de esa prueba tú vas a entender y comprender. Que a raíz de esa prueba tú vas a aprender. Por eso que tenemos que aprender de las caídas. Si usted pasa por una parte y usted ve que ahí hay una piedra y se tropezó la primera vez, usted tiene que aprender de esa caída. No va a pasar, ya sabe que la próxima que vaya a pasar por ese camino hay una piedra y que usted tiene que desviarse o levantar el pie y no tropezarse con esa piedra. Nosotros, nuestro pastor nos daba un ejemplo sobre la oruga. Y decía que la oruga estaba ahí, que uno veía el animalito, la cosita ahí, maluquita ahí, la oruga ahí, y que estaba, o sea, como si estuviera inactiva. Por fuera se veía como la cosita ahí, o sea, algo ahí que ni para allá ni para acá, ahí. Pero sin embargo, en su interior está formando la mariposa. Cuando están viendo eso seco ahí, esa cosita ahí rarita, pero por dentro se está formando esa mariposa linda, esa mariposa de colores. Dice que la espera en Dios transforma lo oculto y prepara el vuelo. A veces nosotros creemos que todo está ahí, que no está pasando nada. Pero cuando nosotros creemos que no está pasando nada, el Señor sí está obrando, mis hermanos. El Señor está trabajando en tu asunto. En este momento, tú puedes estar en oruga y crees que no está pasando nada, y los que están a tu alrededor, los que están mirando, dicen: ay, la oruga tan maluca, ay, la oruga, ay, la hermanita, ay, el hermanito. Pero lo que no saben ellos es que el Señor está dentro, en tu espera, trabajando. En tu espera está formando esa mariposa linda, llena de colores, esa mariposa que cuando abre, sale y vuela linda, hermosa, y se pasea por todas partes. Así va a ser la bendición grande que tú vas a recibir, mi hermano. Cuando esa mariposa abra, cuando la bendición del Señor llegue a ti, a tu vida, será esa mariposa de colores. En estos momentos imagínate la bendición. Imagínate que la espera en el Señor vale la pena. La espera en Dios no desespera. No te desesperes. Henry Nouwen enseñó que la espera es una escuela del espíritu donde se aprende la humildad y la dependencia. Allí se recibe la fuerza para amar y servir sin agotamiento. Cuando a nosotros nos toca esperar, ahí es donde vemos la verdadera humildad. Ahí es cuando nosotros miramos nuestra confianza en el Señor. Ahí es cuando nosotros, cuando creemos que no está pasando nada, es cuando estamos esperando y cuando estamos ahí somos humildes, clamamos, nos humillamos al Señor, seguimos perseverando, creyendo que el Señor está trabajando en el asunto, creyendo que las palabras que han sido lanzadas tú las vas a llegar a ver, creyendo que algún día vas a ver esa mariposa de colores, mis hermanos. Ahí es, mis hermanos, donde esa dependencia, donde nosotros le demostramos al Señor que dependemos única y exclusivamente de Él. Ahí es donde el Señor nos llena de fuerzas. Ahí es donde nosotros servimos a Dios y no sentimos ese agotamiento, ese cansancio. Una vez en la iglesia,
nos tocaba hacer el aseo a la iglesia. Hermanos, yo había tenido un día tremendo. Había estado parada todo el día trabajando, todo el día de pie, pero impresionante, tenía los pies súper hinchados. Cuando miro el celular y a mí me toca ir a hacer el aseo hoy a la iglesia. Cuando yo llego a la iglesia y yo dije, ay, voy a barrer mejor porque el trapero es más pesado, me toca más duro. Pero el Señor de una vez como que me dijo, Naomi, cree que yo te doy las fuerzas del búfalo. Tú estás joven, tienes fuerza, estás renovada como las águilas. Los jóvenes son los que se cansan, tú no te vas a cansar. Me vino esa palabra y cogí el trapero, mis hermanos. Dije, no, hermana, están barriendo, venga, yo trapeo. Y cogí ese trapero y empiezo yo con ese trapero. Y es un trapero bastante voluminoso. Y yo con el trapero y trapé el altar, trapeé todo esto, rodábamos la silla. Mis hermanos, cuando yo iba como por la mitad de todo el lugar de estar trapeando de la iglesia, mi hermano, yo no sentía cansancio. Me parecía una peladita de 15 años cuando empieza a trapear. Yo trapeé, terminé de trapear, organicé las sillas, todo, mis hermanos, porque el Señor nos rejuvenece como las águilas. Cuando nosotros creemos que Él lo va a hacer. Por eso yo te digo a ti hoy, mi hermano, de que si te sientes cansado, agotado, que sientes que no tienes fuerza, entrégala al Señor. Pídele al Señor. La palabra del Señor te lo está diciendo claro. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hoy el Señor te dice que tienes nuevas fuerzas. Recibe las fuerzas de parte del Señor. Recibe esa fuerza de parte de Dios, esa fuerza sobrenatural con la cual esta semana que inicia vas a arrancar con fuerza, con ánimo, rejuvenecida como las águilas. Establece un hábito cada mañana, dedica 5 minutos. Bueno, nosotros hacemos el devocional, pero si de pronto tú no haces el devocional, yo te invito a que te comprometas con el Señor. En la mañana lee la palabra del Señor, repite la frase, Señor, espero en ti, cree que el Señor te está escuchando. Lo primordial es creer que el Señor está escuchando, pero yo te invito a que le dediques un tiempo al Señor. A que no salgas corriendo de tu casa. A veces nos levantamos del despertador, el desayuno, y sale uno y dice, Señor, llévame con bien y tráeme con bien, o bendice mi entrada y bendice mi salida y más nada. Hermano, coloque el celular un poquito antes. Coloque el celular 10, 15 minutos antes y dedíqueselos al Señor. Entréguele ese día al Señor. Va, para concluir, esperar en Dios transforma nuestra debilidad en fortaleza. Primero reconocemos que no somos autosuficientes. Luego confiamos en que Dios da fuerzas. Finalmente experimentamos renovación que nos permite seguir. Nosotros no prometemos respuestas instantáneas, pero sí una esperanza firme. Quien espera en Jehová renueva sus fuerzas. Yo hoy te invito a confesar tu necesidad, a confiar en el poder de Dios y a practicar la espera, a practicar esa espera para que puedas ser esa mariposa de colores. Confiesa una carga ante Dios en oración ahora mismo. Yo te invito a eso. Confiesa una carga a Dios en oración ahora mismo, ahí en el lugar donde te encuentras, ahí confiésale al Señor una carga en oración. Segundo, comprométete a tener una espera activa. Que antes de tomar cualquier tipo de decisión, ora y espera. Y repite, mi hermano, ahí en tu lugar, ahí donde tú estás, Isaías 40, 31. Y vamos a traerlo nuevamente aquí. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Dios te bendiga, mi hermano. Verás tu mariposa de colores si sigues perseverando en el Señor. El Señor te bendiga.